Bueno, vamos a comenzar. ¿Qué pasó con la gente? ¿Se durmió? Hay 21. Vamos a ver. Admitir. Cámara encendida y nombres puestos. Nada de, ¿cómo se llama este? Samsung no sé cuánto, iPhone no sé cuánto. No, tu nombre. ¿Me escuchan? Sí, Sí, sí lo escuchamos. Que están bien calladitos, digo, si algo me escucha. Ok, vamos a continuar. No hay tiempo que perder entonces. Voy a compartir la presentación que estábamos, ¿verdad? Esta es. Ok. ¿La están viendo? sí. Sí, sí se miran. Ok, esa presentación, muchachos, es complementar al folleto, ¿verdad? Usted tiene en la mano el folleto y esta presentación, las dos cosas por las dos vías. Ok, mire, vamos a regresar aquí un poco, vamos a ir para atrás. Entonces, aquí nos habla del asunto de la respiración celular. Cuando la célula respira, ¿verdad? ¿Qué significa esto? Ay, tengo que estar admitiendo los tarderos, carajo, ya no va a aceptar a nadie. ¿Qué significa esto? Otros ahí. Que el NAD y el FAD, ustedes hicieron un trabajo de esto, son moléculas ricas en energía, ya que poseen un par de electrones con alto potencial de transferencia. Es decir, esa energía en acción nada más que sería que transformar en la cadena transportadora de electrones. Ese es lo primero, que el FAD y el NAD son muy ricas en energía. Y esos electrones que ellos tienen, cuando se transfieren al óxido molecular, se libera energía que puede ser utilizada para generar ATP. ¿Dónde se da eso? En la cadena transportadora de electrones. ¿Ok? Entonces, en la respiración celular, ese flujo de electrones desde el NAD o FAD, NAD reducido, FAD reducido, al oxígeno a través de complejos proteicos localizados en la membrana mitocondrial interna, que dice en el esquema de la mitocondria. Y ahí también se da lo que es la fosforilación oxidativa, proceso en el que se forma ATP como resultado de la transferencia de electrones desde el NAD reducido o al FAD reducido a través de un transportador de electrones. Ok, eso miramos. Entonces, ¿eso dónde se da? En la mitocondria. Aquí hicimos el esquema de la mitocondria, ¿verdad? Y ahí está. La cadena transportadora de electrones está dentro de la mitocondria. Eso fue lo que le... Ay, hombre, me atrasan, un montón de gente en sala de espera. ¡Qué barbaridad! Entonces, eso fue lo que nosotros miramos en la hora pasada, ¿verdad? Ok. Ahora bien, ¿qué tenemos acá? Vamos a hablar de la cadena transportadora de electrones. ¿Verdad? Entonces, ahí tenemos que esta cadena, ay muchacho, otra vez gente en la sala de espera. Emily Caselli, uno que iPhone, ¿qué? iPhone, no tiene nombre. Qué barbaridad. Me atrasan estar admitiendo a gente. Ok, entonces, ¿qué cosa es la cadena transportadora de electrones? Dice, está formado por 4 complejos proteicos, 3 de los cuales son bombas de protones. Eso está en el folleto. Ya les voy a decir en qué página. En la página 25. No, 27. En la página 27 dice cadena transportadora de electrones. ¿Ya? ¿Están viendo ahí? Ok. Aquí está resumido la página 27. Usted va a decir, profe, ya brincó hasta la 27. No, vamos a ver por parte. Nada más que aquí yo estoy explicando qué es la cadena transportadora de electrones para poder entender cómo se forma el ATP. Entonces ahí dice que está formado por 3 complejos proteicos, ¿verdad? Y el que está con el micrófono. La Emily. Mira, ya no voy a buscar un mandadito, el portador, está mandado. No. Ya, se acabó el problema. La saqué. Ya, se acabó el problema. Era la Emily. La saqué de la clase. Bueno, ok. Entonces, tenemos que
esas bombas de protones están formadas por el NAD reducido, que es una bomba de protones, ¿verdad? La primera, la succinato de hidrogenasa y la citrocromo reductasa, que es una bomba de protones. Todo eso aparece en el documento. Es decir, estamos hablando de la cadena transportadora de electrones. Ahora, ¿qué es eso de cadena transportadora de electrones? El lugar donde se da lo que se llama la transformación de los electrones para dar energía, ¿no? Ok, y tenemos ahí un cuarto que es la bomba de protones y citocromo oxidasa. Ahora, estas bombas están conectadas por dos transportadores móviles de electrones, que es la coenzima Q, que se llama ubiquinona, y también tenemos el citocromo C. Ese es el esquema más o menos de cómo funciona eso, ¿verdad? El esquema. Y hay gente en la sala de espera. ¿Quién es este? Ok. Muy bien. Vamos entonces a hablar de este complejo que se llama el complejo 1, que es el NAD reductasa. Posee varios grupos prostéticos que son el flavin mononucleótido, FMN, y el complejo hierro-azufre. Esos electrones son transferidos desde el NAD hasta el flavin mononucleótido, que se reduce a FMNH. Significa flavin mononucleótido reducido. ¿Para qué eso? En otras palabras, la idea, doña Elizabeth, me trae agua. La idea es formar energía. Bien. Ok. Después tenemos el complejo 2, glicerol, 3-fosfato o también ubiquinona. Esos son unas partes ahora que ustedes deben saber que está localizada en la cara externa de la membrana mitocondrial interna. Recuerden que la membrana mitocondrial es doble, externa y interna. La interna es con crestas, pues crestas, ¿verdad? Y canaliza electrones hacia la cadena respiratoria, reduciendo la ubiquinona. No es una bomba de protones. Y ahí está el esquema. Ese esquema es necesario que ustedes lo aprendan. Ok, aquí aparecen los intermediarios. Muchas gracias. Ok. Este es el otro complejo, el citrocromo reductasa. ¿Qué hace él? ¿Verdad? Está formado por dos tipos de citocromo, B y C1, y son como grupo prostético. Grupo prostético es el que no forma parte de la proteína, que son las ferroporfirinas, ¿verdad? Después tiene el complejo hierro-azufre, que el flujo de un par de electrones a través de su complejo provoca el transporte de dos protones. Ahí está el esquema. Eso es resumiendo lo que está allá. Ok. El complejo 4, citocromo oxidasa. Bien. Eso ahí habla de él. Eso no tiene relevancia para nosotros. Ok. Ese sí. La fosforilación oxidativa. ¿Qué cosa es? ¿Qué cosa es? Fosforilación oxidativa. Vanessa Machado, lea, ¿qué dice? Es el proceso por el cual se forma ATP como resultado de la transferencia de electrones desde el NAD. O, bueno, ese no sé cómo se lee, al oxígeno. No estuve en la clase usted presencial la semana pasada. Yo estuve, profe. ¿Cómo no sabe cómo se lee? El primero se lee NAD reducido y el segundo FAD reducido. ¿Estamos claros? Sí. Ok, entonces, la fosforilación es el proceso de formación de ATP como resultado de la transferencia de electrones desde el NAD reducido al FAD reducido. Ok. ¿Quién es? Miren, muchachos, ¿quién es la niña que estaba en España o que está en España? Sigue, ¿quién es? ¿Cómo se llama? ¿Quién te acuerda? Argeris, aquí, profe. Sigue en España, está aquí ya. No, sigo aquí en España. ¿Está en España? Ok. Sí, ¿Cuándo llego va a en venir? 2 semanas. ¿Ah? En 2 semanas, a finales, el 29 estoy llegando. En 2 semanas vení. Sí, Qué alegre, pues. Me trae una morcilla, pues. Chorizo español. chocolate le iba a llevar. Ay, ok. Bueno, son bromas chiquitas, no te preocupes. Ok, Lea, ¿qué dice ahí? Argel, ¿qué dice?
Dice, la síntesis de ATP se consigue por medio de un complejo enzimático denominado ATP sintasa. Ok, ATP sintasa. Es decir, que la síntesis va a ser metabolizada por la enzima que se llama ATP sintasa, la síntesis, ¿verdad? Entonces, la ATP sintasa, que es la enzima, está formado por, miren bien, una unidad hidrofílica formada por 5 cadenas polipeptídicas. Esa es la estructura, ok. Después, esta partícula es donde radica la actividad del ATP asa, una unidad hidrófoba que es el conducto de protones complejo. Esa es la estructura de la enzima que se llama ATP sintasa. Sintasa es para la síntesis de ATP. Ok. Ahora tenemos, bueno, esa es una hipótesis quimiosmótica de cómo se forma. Eso no, esto no tiene tanta relevancia para nosotros. Ok. Termina la presentación. Dejo de compartir. Ok. Ahora, vamos con nuestro folletito que tengo en mi mano, ¿verdad? Entonces, regresamos a la página 15. Ahí estábamos. La función central de estilo A. Ya habíamos dicho. ¿Estamos viendo? Desempeña un papel central en el metabolismo. De hecho, la mayoría de las vías metabólicas en la hora de energía finalmente lo producen. Después dice, puede formarse a partir de carbohidrato, grasa o proteína. ¿Ves? Tiene varias fuentes. No estamos viendo a partir de los carbohidratos. Pero dice, también el punto de comienzo para la síntesis de grasas, esteroides y cuerpos cetónicos. Ok. Y su oxidación produce energía para muchos tejidos. ¿Cómo se da su formación? Definición del trabajo. ¿Me ayuda? ¿Quién? Me ayuda Gretchen Campbell. ¿Qué dice? Definición del trabajo. ¿Qué dice? La piruvato deshidrogenasa PDH catalizada la descarboxilación oxidativa irreversible del piruvato a Ok. acetil-CoA. Ok. Es decir, que la enzima que va a facilitar que el piruvato se transforme en acetil-CoA se llama PDH, piruvato deshidrogenasa. Y la reacción se llama descarboxilación oxidativa. ¿Están viendo? ¿Dónde está esta reacción? Vayan a la página 17. Página 17. Figura 2.15. Figura 2.15. ¿Están viendo? Eso es lo que se llama la formación de acetil-CoA. Comienza con el piruvato. ¿Están viendo? Tiene ahí 3 carbonos. Lo pueden contar. Ese piruvato reacciona con la coenzima A que viene del vitamina B, ¿verdad? Y miren arriba, entra una molécula del NAD y sale reducido el complejo PDH. La cosa que se transforma en acetil-CoA más dióxido de carbono. ¿Ves? Y ahí está la fórmula química del acetilcoenzima A. ¿Estamos? Ok. Localización, ¿qué dice ahí arriba? En la misma página 17. ¿Localización a dónde? ¿Dónde se localiza? En la matriz mitocondrial. Matriz mitocondrial. Es decir, que ya estamos hablando ya dentro de la matriz, ya no es en el citosol, ¿verdad? Ok. ¿Qué significado tiene esto? ¿Qué significado? Que una reacción ahí dice, la formación de acetil-CoA, están viendo, es completamente como, muchachos, es completamente como. Irreversible. Irreversible. Si ustedes van a figura 2.15, van a ver que del piruvato para formar acetil-CoA está la gran flechota, una sola dirección. Es irreversible. O sea, que el piruvato forma acetil-CoA, pero nunca al revés. Nunca al revés, ¿verdad? Muy bien. Y ahí dice, donde estamos leyendo el significado, por tanto, no puede formarse el piruvato a partir de acetil-CoA. ¿Estamos claros? Es decir, eso es importante, subrayar lo que voy a leer. Es decir, los carbohidratos pueden convertirse en grasa, sí, pero no viceversa.
Lamentablemente, si usted tiene grasa en su cuerpo, no se puede transformar en carbohidrato, pero los carbohidratos sí en grasa. ¿Estamos viendo eso? Sí, ¿sabes? Si las grasas se transformaran en carbohidratos, todos fuéramos musculosos, todos fuéramos pompeados, como se dice, ¿verdad? Pero las grasas no se pueden convertir en carbohidratos. Los carbohidratos sí se pueden convertir en grasa. Estamos viendo eso, ¿verdad? Y entonces dice, esta reacción es un punto clave del metabolismo, porque significa que no puede haber síntesis de glucosa a partir de ácido graso. Es decir, que de los ácidos grasos no podemos sacar glucosa. ¿Dónde podemos sacar glucosa? De la comida solamente, o del glucógeno que está guardado. Ok. Entonces, ahora nos habla un poco ahí de la piruvato deshidrogenasa. ¿Qué cosa es la piruvato deshidrogenasa? Es la enzima. Es la enzima. William Enrique, te toca leer, por favor. ¿Desde dónde leo, profe? ¿Perdón? ¿Desde dónde leo? Es que no está atento usted. Pregunto, no está atento. Tengo problemas con el audio. Jorge Luis Jiménez, No tengo el folleto, doctor. ¿por qué? Ah, no llegó. Es cierto. Kevin Valles, pues. La PDH es un complejo multienzimático que consta de 3 enzimas, E1, E2 y E3. Un complejo multienzimático es un grupo de enzimas que catalizan 2 o más pasos secuenciales en una vía metabólica. Como las enzimas están asociadas físicamente, las reacciones tienen lugar en secuencia sin liberación de productos intermedios, lo que minimiza las reacciones laterales. La PDH requiere presencia de 5 coenzimas. El mecanismo de acción de la PDH es... Ok, espérate. Vamos por parte, Kevin. Gracias. Estamos hablando de la piruvato deshidrogenasa, es una enzima, ¿verdad? Es un complejo, dice ahí, multienzimático. Y en sí, dentro de él hay 3 enzimas, E1, E2 y E3. Entonces, pero ¿cuál es la función? Dice, catalizan 2 o más pasos en una vía metabólica. Y como está asociada físicamente, la reacción tiene lugar en secuencia, ¿no? Sin liberación de producto intermedio. Pero para que actúe la PDH, miren lo que dice ahí, requiere la presencia de 5 coenzimas. 5. Muy bien. Vamos a la figura 2.16. ¿Cuáles son esas 5 coenzimas? Figura 2.16 en la página siguiente. ¿Están viendo? ¿Están viendo? Componentes del complejo piruvato. Ok, ahí tenemos la enzima y la coenzima. E1, E2, E3. La E1, piruvato descarboxilasa, E2, dihidrolipol transatilasa y la E3, dihidrolipoil deshidrogenasa. Y están las coenzimas. Estamos viendo, ¿verdad? Ok, regresamos donde estábamos. Donde está leyendo Kevin Weil. Kevin, siga. ¿Qué dice? El mecanismo de acción de la PDH es una vía compleja de 5 pasos y no es necesario conocerla en detalle. En esencia, el piruvato es descarboxilado y a continuación se transfiere a un grupo acetilo, primero al lipoato y después a coenzima A, para formar acetil de coenzima A. El pirofosfato de la tiamina y el coenzima A intervienen en la transferencia del grupo acetilo de 2 carbonos. El NAD y el FAT y el ácido lipoico están involucrados en las reacciones de oxidación y reducción. El NAD reducido formado puede ser oxidado por la cadena transportadora de electrones para generar 2,5 moles de ATP. Ok, esa parte es muy importante y es lo más importante. Gracias, Kevin. Que el NAD reducido formado va a parar la cadena transportadora de electrones, ¿verdad? Y ahí él va a generar 2,5 moléculas de ATP. Por lo tanto, es una vía, muchachos, de considerar para la producción de energía, ¿verdad? Una vía muy buena. Ok, ok. Pero ese proceso, como todos los procesos bioquímicos, deben ser altamente regulados. Recuerden que la regulación en bioquímica debe ser vista siempre. ¿Por qué? Porque si la reacción no está regulada, pues la reacción que sigue
no se realiza porque van acopladas. ¿Y la consecuencia cuál es? Pues la consecuencia es que al no haber la reacción va a haber algún déficit. Y si hay déficit, va a provocar trastornos. Y si hay trastorno, ahí vienen las enfermedades metabólicas. Por lo tanto, ¿ya? Dice otras palabras que necesitan ser regulados. Por ejemplo, recordemos los mecanismos de regulación de la glucosa, es la insulina. La insulina es producida por el páncreas. Si el cuerpo no produce suficiente cantidad de insulina, no va a regular la glucosa. Entonces la glucosa va a estar acumulándose en la célula, que es la famosa diabetes. Ahí la insulina tiene un mecanismo regulatorio. Y esa es una de las funciones de las enzimas como la insulina. Además, que puede acelerar la reacción bioquímica, también regulan. Nada más que la regulación se hace a nivel hormonal. La vez pasada alguien me decía, profesor Tabar, y era un médico, dice, profesor Tabar, a ver, sácame una duda. ¿La insulina es una enzima o es una hormona? Así me preguntaba. Yo le decía, las dos cosas. ¿Cómo va a ser las dos cosas, Tabar? Claro, del punto de vista estructural, es una enzima. Tiene toda la estructura de una enzima. ¿Ya? Pero del punto de vista metabólico, de su función, ella está regulando. Entonces es una hormona, actúa como hormona. Por eso es que las funciones enzimáticas, una de ellas es la función reguladora, que son hormonales. ¿Me explico? Entonces, uno se llama, en bioquímica se dice una hormona enzimática. ¿Ya? Por ejemplo, les va a dar, por ejemplo, que sea una hormona, la noradrenalina. Es una hormona que nada tiene que ver con la enzima, pero en este caso la insulina sí. Esto vamos a ver más adelante. Ok, entonces ahora vamos a ver cómo se dan estos mecanismos de control, ¿verdad? Y aquí me gustaría que me ayude con la lectura la Montserrat. ¿Qué dice Montserrat? El control de la piruvato desoxigenasa. El PDH está controlado por dos mecanismos. Control alostérico y hay la fosforilación reversible. Ok, mire, son dos mecanismos. ¿Cómo está el control de la piruvato deshidrogenasa, que es la enzima? ¿Cómo se controla esa enzima? Dos mecanismos. El primero dice control alostérico. Vamos a hablar qué cosa es. Y el segundo, regulación mediante fosforilación reversible. Vamos con el primero, Montserrat. ¿Qué dice? Control alostérico. Inhibición del producto. El NAD reducido y el acetil coenzima A compiten con el NAD y la coenzima A por los sitios de unión en las enzimas. El NAD reducido inhibe específicamente la E3 y el acetilcoenzima A inhibe específicamente la E2. Ok, ese control alostérico, la palabra alosteria, tiene que ver con la inhibición. ¿Qué cosa es inhibición? En química mucho ocupa inhibir. Cuando usted está inhibido, sí, sí. Por ejemplo, hay una charla que la vez pasada me decía, ay, profe, su cara me inhibe. ¿Qué es eso? Que ella me mira y dice, ¿cómo queda? Así, no puede hacer nada. Está inhibido. Argeris García, Sí, profe. ¿qué pasó en España con la señal de internet? Porque está tu imagen, está sin toda. Sí, no sé, fíjese, creo que o es la computadora o es el internet. Si quieres, yo te doy permiso para que quites la cámara, porque está tu cámara, podés escuchar solo, ¿yo? Está bien. Sí. ¿Qué hora hay allá en España? ¿Qué hora hay allá? Son las 5 de la tarde. Ah, pues está un poco temprano, las 5 de la tarde, está bien, pues. Sí. Pero ya está oscuro, ¿verdad? Porque está el invierno, ¿verdad? Está oscuro. No, ya Todavía está entrando la primavera, ya a las 7 está oscureciendo. Ah, sí, estamos en marzo. Ah, sí, ya está entrando la primavera, en marzo, que es bonita esa época. Después viene el verano, alegre, y te vas a venir aquí. Bueno, Sí, vaya acostumbrando para venir a los calores que están aquí, ¿oíste? Ok, claro que sí. bueno. Entonces, ese es el primer mecanismo, el control alostérico, por a través de una inhibición. ¿Cuál es el segundo mecanismo, señorita Emily Casiel? ¿Cuál es el segundo mecanismo? Es de regulación de la PDH mediante fosforilación reversible. Ajá. El complejo PDH puede existir bajo dos formas. Una forma no fosforilada activa y otra forma fosforilada inactiva, asociadas con el complejo PDH estando enzimas, la PDH sinasa y la PDH fosfatasa, que tienen importantes funciones reguladoras.
La PDH sinasa cataliza la fosforilación y de este modo la inactivación de la PDH. La PDH sinasa se activa por los productos del NAT reducido y acetilcoenzima A, de la que resulta una inactivación de la PDH. Esto es una adición a su efecto directo alostérico sobre el complejo PDH. La PDH sinasa también se ve activada por un aumento del cociente entre ATP y ADP, dado que ello significa una célula rica en energía y por tanto una menor necesidad de producción de energía por el ciclo del ATC. La PDH fosfatasa desfosforila y de este modo activa la PDH. Es activada por una insulina conduciendo a un aumento de la formación de acetilcoenzima A. Es insulina y calcio, ASA, calcio. Calcio. Ok, gracias. Entonces, ese mecanismo segundo, chicas y chicos, es mediante la fosforilación reversible. ¿Qué significa esto? Resumiendo, así era. Yo sin lo pide estar comiendo, ¿qué está haciendo? Resumiendo, en este caso tiene que ver con dos enzimas que participan con la PDH, que es la sinasa. ¿Qué cosa es sinasa? Movimiento. Y la DPS fosfatasa, que tiene que ver con el fósforo. Ambas se reducen de manera recíproca. Ok, bueno. Y vamos a ir terminando. Y lo último, ¿qué dice? Déficit de tiamina. La tiamina, muchachos, es parte del complejo multivitamínico, la B1. Nicole Gómez, ¿qué dice ahí? Déficit de tiamina. Una dieta deficitaria en tiamina, vitamina B1, provoca una déficit de la coenzima pirofosfato de tiamina. Esto da lugar a una disminución de la actividad de la PDH y a una acumulación del piruvato. Ok, espérenme, esa parte es muy importante, esperen. A ver, si tú no tienes en tu cuerpo la vitamina B1, va a haber déficit. Entonces, no se va a hacer la retransformación del piruvato en ácido CoA. El piruvato se va a acumular en tu cuerpo. Acumulación del piruvato. Sigue, Nicole, ¿qué pasa? Ok, el piruvato en exceso se convierte en lactato, que puede almacenarse en la sangre, conduciendo a la acidosis láctica. Claro, ese piruvato que no se transforma en ácido-CoA se va a transformar en lactato y el lactato es peligroso. Habíamos visto en la clase pasada la importancia de tener un acúmulo de lactato. Puede producir una acidosis láctica, es decir, puede el pH de la sangre bajar y quedar ácida, es la acidosis láctica. Siga. El déficit de vitamina 1 puede dar como resultado 1. Ok. Beriberi, una alteración neurológica y cardiovascular. 2. Síndrome de Wernicke, que se ve en el alcoholismo con deprivación nutricional. Ahí no dicen alcoholismo, en alcohólicos. En alcohólicos con deprivación nutricional, personas con una mala nutrición que padecen de déficit de tiamina, puede progresar a psicosis de Korsakoff, Ajá. un síndrome amnésico irreversible caracterizado por la alteración de la memoria reciente. Esto Miren todo lo que da, ya, miren todo lo que da la falta de vitamina B1, pues la tiamina. Ok. Ok. Muy bien. Renua, ¿qué dice después? El déficit de PDH es muy raro y se presenta también con acidosis láctica. El acúmulo de lactato puede originar defectos neurológicos graves. Ok. Es decir, que esa afectación es rara, pero puede haber, ¿verdad? Y la consecuencia va a ser una acidosis láctica que puede tener efectos neurológicos. Vamos con el hombre del casco, pues. El hombre del casco, es importante ese como un resumen. Jorge Luis Jiménez, ese no tiene eso, no tiene. Oye, Jorge Luis, yo te voy a sacar de clase, ¿oíste? Porque es lo que estoy viendo ¿Por del qué? texto, porque estoy viendo el texto de tu casa. Solo. Estoy. Ponga la cámara, Aquí pues. estoy. Bueno, pues. Ok. Bueno. Litz Zeledón,
¿Qué dice el hombre del casco, pues? Debe conocer a fondo el papel que desempeña la acetilcoenzima en el metabolismo, porque es una pregunta de examen corriente. ¿Ya vieron eso? ¿Ya vieron? Espérate, Liz, no corras. ¿Ya vieron eso? Eso debes conocer, es una pregunta corriente del examen. Eso te dan una pista ahí. Ajá. Sé capaz de discutir brevemente las vías que producen y utilizan acetilcoenzima A. ¿Cuáles son las vías que producen? La glucólisis, las proteínas y los lípidos. Pero ahorita estamos viendo solo la glucólisis. Después, ¿cuáles son las que utilizan? Ciclo de Krebs o ciclo de ATC. Siga. Y bajo qué condiciones son particularmente activas. Ok. Por ejemplo, en la cetogénesis está activa a niveles bajos la mayor parte del tiempo, pero durante el ayuno prolongado llega a ser muy importante. Muy bien, muy bien. Litz de Ledón. ¿Y qué dice después? ¿Qué dice el subtema? El ciclo del ácido tricarboxílico. Ese es el tema para la próxima sesión de clase presencial. Este ciclo de ácido tricarboxílico tiene 3 nombres. También le llaman ciclo de Krebs o simplemente ciclo de los ácidos tricarboxílicos. Vamos a estudiarlo en detalle próxima sesión de clase. Es decir, cuando termine la próxima sesión de clase, ustedes tienen que ser especialistas en el ciclo de Krebs. No voy a dejar una tarea formal, sino que vamos a hacer el día de hoy un foro. Quiero ver de qué va a ser el foro. Yo ya lo subí. Nada más que ustedes todavía no pueden verlo porque hasta que llega la hora, creo que está para las 11. Ya vamos a ver aquí donde está bioquímica, grupo 1. Ok, vamos a ver. Entonces, ¿ese grupo cuál es de ustedes, muchachos? ¿Este es el 1 o el 2? El 2. Pues mira aquí, espera, vamos a salir de aquí. Bioquímica general, grupo 2, aquí está. Entonces, ¿están viendo la pantalla, muchachos? ¿Están viendo el aula virtual? Sí, profe. Sí. Ese que está ahí, ¿quién es? Miren ese guapo. Bueno, ok, vamos de la semana 5, que es la de ahorita, ¿verdad? Entonces, en la semana 5 está el foro, que ya, aquí está. Dice la importancia, ¿están viendo? De la molécula de acetil-CoA. Estimados ustedes, ustedes van a participar describiendo la importancia de la molécula de acetil-CoA para el aprovisionamiento de la energía para el celular. Me va a hablar todo de la acetil-CoA, por qué es importante, cómo da la energía, dónde surge, para dónde va. Todo lo que hemos estado viendo. ¿Oyeron? Es el foro. Que este foro vamos a pinchar a ver a qué hora se activa. Creo que a las 11. Vamos a ver. A las 11 se activa. ¿Oyeron? Aquí dice, la fecha para publicar este foro es... No, esta es la fecha que se va a activar. Hoy a las 11. Y él va a estar hasta las 5 de la tarde. ¿Oyeron? ¿Estamos claros? Hasta las 5 de la tarde va a estar activado ese foro. Entonces, esmérense. Yo les recomiendo primero que observen atentamente la grabación de la videoconferencia. En un ratito yo ya les voy a subir unos 10 minutos lo más. Ya va a estar todo el aula, tanto la parte 1 como la parte 2. Y también las diapositivas están ahí. Hay una video lección que sería bueno que leer. Y con base en todo eso, usted se concentra, se sienta, se inspira, habilita el foro y proceda a contestar. Ya saben que hoy exijo bastante. Me voy a contestar 3, 4 locuritas. ¿Ya? Si usted quiere, puede poner esquema, puede hacer varias cositas. ¿Estamos claros? Bueno, vamos a ir cerrando esta sesión. Preguntas, dudas, aclaraciones. Soy todo oídos. Profe, de casualidad tiene ese folleto en formato PDF. Es que a mí me mandaron las fotos, las muchachas que están conmigo, pero me gustaría tenerlo así en físico. Yo tengo PDF, ¿cómo se llama? Argeri, pero el problema es que ese PDF que yo tengo lo compré hace años, entonces por derecho de autor, yo lo probé. Yo te puedo mandar, pero te va a salir requete borroso.
Es que el PDF se protege. Voy a ver si descargo esta parte para mandarte. Voy a ver, oye. Está bien, por favor. Bueno, tendría que buscar. Voy a Profe, ver. una pregunta. Nunca me dijo que el día de la clase le recordaran y habilitarme las cosas que tenía pendientes. ¿Cómo dice? Sí, me dijo la semana pasada que cuando al final de la clase le recordara para que me habilitara la Estoy en evaluación clase pendiente. presencial, no en virtual. En la presencialidad. Y entonces hasta la próxima semana me va a habilitar. Presencial, la otra semana. Eso te pasa por faldón. En la clase presencial me Pero no recuerda, era no porque aquí. quería, si usted sabe que No yo aquí. tenía... Ya, pues, no es porque quería. Ya, hombre. Próxima sesión de clase, usted me recuerda en la clase presencial. Ya estar hablando mucho. Ok. Que no va a perder tiempo en eso. Ok, chicos. Menos de un minuto. Time over. Goodbye. Thank you. Nos vemos el próximo martes 8 de la mañana. Ok. Bye. Gracias, profe. Buenos días.